Benditos hermanos en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Andrés Andrade, transmitiendo a través de las cabinas de Salvar Radio, aquí en la Ciudad de México, en esa colonia Ampliación La Mexicana, en Santa Fe, hermanos. Un lugar, como siempre digo, que está en lo alto. Y hoy, hermano, hermana, hermano que me está viendo, hermana que me está viendo, hermano, hermana, ¿por qué la gente se mofa de que nos llamemos hermanos? ¿Sí se ha dado cuenta? En una ocasión estaba en la calle y un hermano me estaba gritando, hermano, hermano. Y una persona que estaba, hermanos, lejos, me dice, le habla a su hermano. Pero en verdad era un hermano de la iglesia. ¿Le gustaría a usted saber por qué en la iglesia nos llamamos hermanos? Pero antes de ello, vamos a ver, porque en esta tarde nuestro libro, el Génesis, será el que nos dé, hermanos, más ideas acerca de lo que es la hermandad. Génesis, vamos a iniciar aquí con Génesis en el capítulo 4, dice el versículo 1 y 2, hermanos. Y conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y parió a Caín y dijo, adquirido he varón por Jehová. Después parió a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y después parió a su hermano Abel. Aquí se habla de hermanos cuando son hijos de un mismo padre, de una misma madre. Y aquí vamos a partir para ver los conceptos, sí, porque los conceptos, cuando se habla acerca de hermanos, dice Génesis 20, ahora vamos a ver, ahí en Génesis 20, aquí se habla de un solo padre y pueden ser también distintas madres. Eso es, el padre tiene hijos o tiene un hijo, pero vamos a ver qué nos dice el versículo. Versículo 17, ¿sí? De Génesis 20, en el versículo 12, primeramente. Y a la verdad es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y toméla por mujer. Este versículo dice que Abraham tiene un padre, pero debemos de ver que aquí había una situación de que, hermanos, pues Abraham decía, por lo que dice el versículo 2, y dijo Abraham a Sara su mujer, mi hermana es, pero no era su hermana de padre. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Entonces Sara, cuando llega a este lugar, pues aquellos hombres la ven y dicen, dijo que es su hermana. Por lo cual estamos hablando acerca del versículo 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Entonces hay un padre que tiene un hijo, pero tiene también una hija que en este sentido serían medios hermanos. Sin embargo, se hace alusión a que es su hermana en este Éxodo 20. Levítico 18. También aquí, hermanos, se ve en Levítico 18
Cuando existe una prohibición de allegarse a alguien que es familiar, dice el versículo 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Entonces, esta es hermana, hija de mi padre o la madre, que también, hermanos, cuando es nacida en casa, ¿en cuántos hogares hay que el padre es uno y la madre es otra? O a la inversa, la madre es una y el padre es otro. Esto se llama también media hermana. ¿Qué dice aquí? No descubras su desnudez. Entonces, en ese carácter también son, o se les llama, hermanos. Dice el capítulo 20, Levítico 20, vamos a ver aquí, déjenme ver aquí, hermanos, considerar Levítico 21, primeramente. Vamos a ver Levítico 21, cuando se hace mención que son hermanos porque son de una misma tribu. Dice el versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, entre los mismos sacerdotes, eran de una tribu, pero no todos eran de una misma madre o de un mismo padre, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y se hinchó su mano para vestir las vestimentas, no descubrirá su cabeza, ni romperá sus vestidos. Entre el sumo sacerdote Aarón tenía familia entre sus hermanos, y se le llama también en ese carácter de hermanos. Sacerdocio, donde está Aarón, y hermanos, hay otros sacerdotes que son de la tribu, pero no tienen una familiaridad de padre y de madre. Dice también ahora Génesis 13. Decía usted en un principio que este Génesis tiene tanta enseñanza. Génesis en el capítulo 13 y en el versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Qué era Abraham de Lot? Su tío, por lo que dice el Génesis 11, desde el versículo 27. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram y a Nachor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Entonces, quiere decir que, hermanos, dentro de las generaciones se ve a Tare engendrando a Aram y a Nachor y a Harán. Y Harán, que es hermano de Abraham, tiene a un hijo que se llama Lot. Por lo tanto, es hermano su tío. Pero sin embargo, en el texto se deja ver como hermanos. ¿Por qué? Porque el sentido amplio de la palabra hermanos pueden ser hermanos lejanos, como los tíos, y también los sobrinos. Usted ve que en el tiempo presente hay quienes son primos y sin embargo dicen hermano. Pero es una forma de ver que aunque estén dentro de la familia, pues carnalmente no son hermanos. Ya veíamos acerca
de cuando hay reyes, hermanos, hay de reyes a reyes, aunque exista un rey como es Salomón y otro rey que es de otro reino, entre ellos se llamaban hermanos. Dice el primer libro a los reyes, en el capítulo 9, vean lo que dice aquí. Dice que en el año 992 esto ocurrió, de la era, sí, antes de la era común. Dice el versículo 13. Sí, primer libro a los reyes, les repito, capítulo 9 y versículo 13. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y púsoles por nombre la tierra de Cabul o Lodosa hasta hoy. Salomón, hermanos, se vale de dar tierras, dice el versículo 7, yo cortaré a Israel de sobre la haz de la tierra que le he entregado. Esta casa que es santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí a Israel por proverbio y fábula a todos los pueblos. Dice el versículo 10, y aconteció al cabo de 20 años que Salomón había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro, rey de Tiro, y de haya, y cuánto oro él quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea, aunque éste proteste. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le contentaron. Y dijo, ¿qué ciudades son esas que me has dado, hermano? ¿Sí? De rey a rey, Hiram y Salomón. De rey a rey se llaman, hermanos, así, hermanos. Dice también Mateo 28. Evangelio de San Mateo en el capítulo 28. Le llama así Jesús a los discípulos. Aquí ya vamos a entrar nosotros, hermanos. Mateo capítulo 28 y versículo 18 también, Mateo 28 y versículo 18, y vamos a hacer una comparación. Y tomando Jesús les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 20. ¿Cómo les llamaba a estos discípulos? Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Debemos de notar que todo esto nos sirve, hermanos, porque a veces, les repito, seguimos con el saludo, ¿no? Paz a vosotros, hermanos, en Cristo. Juan 20 y versículo 17. Dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, a los discípulos, que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así es de que si usted es discípulo de Jesús, a eso se debe que el mismo Jesús llame a estos hermanos. No es casualidad, porque ahora la iglesia popular, dentro de su templo o casa de oración, usted se dará cuenta que también se dicen hermano, hermana. Y hay algunos que se quedan sorprendidos porque no saben de dónde procede esto. Pues bien,
Hebreos capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 2 y versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El mismo Jesús, ya en una forma directa, dice que ¿sí? No se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces el ejemplo sublime, más grande, es que ahora que se termine, hermanos, ya la pandemia, que todos los hermanos puedan llegar a la casa de oración, entonces sí se podrá usted abrazar de ellos y decirles hermanos. Romanos capítulo 8. Con este versículo voy a terminar. Romanos capítulo 8 dice también, Romanos capítulo 8, dice el versículo 20. Dice así: porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado más por causa del que la sujetó con esperanza. Dice el versículo 29, hablando acerca de a todas aquellas criaturas, esto es, que son creadas en el Evangelio. 29, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él primogénito, el primero, entre muchos hermanos. Pablo da testimonio en esa carta a los romanos que nuestro Señor Jesucristo tiene la primacía para poder ser el primogénito, ¿sí?, de todos los hermanos, discípulos, que puede ser usted y yo en la iglesia, puede ser la iglesia el conjunto de miembros, porque esa es la iglesia. Y hermanos, por eso en un principio, hermanos y hermanas, principio de este tema, me da mucho gusto poder facilitar y ayudar a todo aquel que desconoce esas partes de la Biblia. Así es de que una cápsula más, que Dios les bendiga y paz a vosotros, hermanos.